De la misma manera que hicimos lo de las fuentes y lo de los arbolitos, vamos a tratar de hacer un ejercicio que está acá en lo de circunferencias, que es para un tema que viene después, pero bueno, lo vamos a plantear cosa de que nos quede como para pensar el fin de semana, digamos. No sé si lo podré retomar el miércoles, pero el viernes seguro. Yo tengo un grupo de amigos que está jugando en el parque a patear penales, goles, lo que sea. Armaron un arco y José se ofreció a atajar, o al menos intentarlo. Omar se ubicó reglamentariamente a una distancia de 11 metros de la línea del arco. El arco mide aproximadamente 7,32, como en las canchas oficiales, pusieron una mochila y un buzo a esa distancia. Los otros amigos decidieron que no iban a patear desde el mismo punto y se ubicaron, como se muestra en la figura, en ciertas posiciones estratégicas. José reclamó que algunos estaban más cerca que otros, a lo que Marina le respondió: es verdad, pero todos tenemos el mismo ángulo de tiro. Quisiéramos saber a qué se refiere Marina, si estaba en lo correcto o no, o estaba equivocada, y si alguno de los amigos está en mejor posición que otro para hacer el gol, digamos, ¿no? El que sabe la respuesta lo dejamos en suspenso porque así todos pensamos para la próxima clase. Ahora yo pregunto, ¿todos tienen la misma posibilidad de meter el gol ahí en el arco? No entendemos mucho de fútbol, pero nos podemos dar una idea. Como poder, pueden todos. Pueden todos. Y a todos todos van a tener la misma posibilidad. El ángulo de tiro de donde van a patear, ¿va a ser el mismo para todos? No. No. ¿No? Este es de donde tira Omar. Todo depende para qué lado, o sea, más allá de la posición, para qué lado tire. Si tiran al centro, si tiran a un... No, todos tienen que tirar hacia acá. Todos están donde están pateados, no pueden tirar para cualquier lado. La idea es que todos pateen al centro. Entre la mochila y el buzo. Hola. Hola, Leo. Buenas. Llegaste justo, acá necesitamos a alguien que entienda de fútbol. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Dice, como si siempre pasara algo raro. Nada, que tenemos. Estamos ¿Qué? Lo que decía, por ejemplo, Rocío puede patear a la mochila o puede patear al buzo. Los ángulos son distintos. No. O puede patear al centro. A ver, es un grupo, te cuento, Leo, es un grupo de amigos que se paró acá donde dice está el dibujito y todos tienen que patear a un arco que está entre la mochila y el buzo. Entonces, la pelota puede entrar en cualquier parte de este segmento, digamos, ¿sí? Y tienen que patear desde acá o desde acá. La pregunta es si algunos están en mejor posición que otros para que patear y que la pelota entre dentro de este arco que armaron. Acá uno de los participantes del juego decía que todos tienen el mismo ángulo de tiro y otros decían que no, que hay alguien que puede hacer mejor el gol que otro. La pregunta es, ¿todos tienen el mismo ángulo de tiro? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No, tienen todos el mismo ángulo. No. Tienen hasta la diferente distancia. Sí, pero yo no te pregunté distancia. Distancias son todas distintas. Lo que yo pregunto es si el ángulo con el que patean, lo que se llama amplitud de ángulo, por ejemplo, si esto es de 60, si son todos de 60. Eso es lo que pregunto. Pero bueno, hay que hacer una cosa. Esto es para que yo se los deje para el fin de semana, hasta el viernes que viene, me parece. Ustedes lo pueden dibujar en la carpeta, ¿sí? Lo que tienen que ver es que una condición, que todos están parados y ¿qué es lo que están formando?
la gente que está parada. Una circunferencia. Un arco, ahora ya sabemos que es un arco de circunferencia. Después mirá la primera parte. Esto es un arco de circunferencia porque para hacer una circunferencia le falta el pedacito. Bien. Están parados en un arco de circunferencia. ¿Sí? Entonces lo pueden dibujar y después, si tienen transportador, lo miden. Si no, lo hacen con GeoGebra, lo calculan. Y a ver si están todos en la razón de que no tienen todos el mismo... Hasta ahora todos me dijeron que no tienen el mismo ángulo de tiro. Nadie me dijo cosas diferentes. En los otros cursos tengo mitad que me dicen una cosa, mitad que me dicen otra, no se pusieron de acuerdo, entonces la idea es que lo verifiquen. Porque viéndolo, es posible que tengan todos el mismo ángulo. ¿Cómo? No es imposible. Depende de la posición del jugador con respecto a los palos, que sería la mochila y el uso. Claro. Es el ángulo que forma. Es el ángulo que forma. No sería raro que tengan todos el mismo ángulo. ¿No sería raro? No. No sé yo. La verdad que sufrí de amnesia hasta la semana que viene. Bueno, esto es como para pensarlo, ¿sí? Y después lo vamos... A ver, uno tiene que buscar varios ejemplos siempre de cosas y tiene que buscar un patrón o una normalidad, algo que sea regular en todos los casos. Cuando llega a algo que es regular, eso es una conjetura, y después esa conjetura hay que demostrarla, ¿sí? Uno tiene que tratar, y va a pasar siempre esto, lo hice de esta manera, pasa esto, lo hice de esta manera, pasa esto, y bueno, me parece que tiene que ser así, y después lo demostramos todos juntos, no se hagan problemas. Es fácil. Cuando lleguen a la conjetura, que sí o que no, ya veremos. Queda, y después no me digan la semana que viene, no dijo nada que había que hacer. Porque ustedes dicen, sí, lo dijo, pero ni lo toqué. ¿No me dicen eso? Bien, seguimos con este apunte. Hicimos lo de los... Ven que eso estaba más abajo, porque es un tema que vamos a tocar después. Pero no me gusta dejarles para que piensen del miércoles al viernes, porque yo sé que tienen poco tiempo. Ahora en sábado y domingo, entre algún mate y otro, no sé, una torta frita, pueden ir pensando. O un té, no sé lo que toman. Bien. Vamos ahora a analizar posiciones relativas. Como habíamos visto, ¿se acuerdan? Posiciones relativas entre dos rectas en el plano, paralelas, perpendiculares, incidentes. Bueno, también hay posiciones relativas entre una circunferencia y una recta, o posiciones relativas entre dos circunferencias. Vamos primero, esto si quieren, ahora hacemos 3 dibujitos para ir analizando. Dice, relacione y compare las distancias del centro de la circunferencia a cada una de las rectas, ¿sí? Y hay que comparar esas distancias con el radio, a ver qué es lo que pasa. Cosas que pasan. Bien. Entonces, tenemos una circunferencia, no, una elipse. Vamos a tener un radio. Este va a ser el centro, O. Y al radio le voy a decir R directamente, ¿sí? Voy a trazar una recta. Lo voy a llamar E.
Y ahora me dicen que relacione la distancia del centro de la circunferencia a la recta con respecto al radio de esa circunferencia. ¿Cómo trazo la distancia ahora? ¿Con una perpendicular? Sí. ¿Una perpendicular a quién? Centro de la circunferencia. Que pase por el centro. De la recta De la al recta. centro, que pase por el centro de la Bien. circunferencia. Una perpendicular a la recta que pase por el centro de la circunferencia. Y como es distancia, es un segmento. Entonces voy a tomar este segmentito. Ahí está. Bien. Y lo vamos a nombrar. No. Y lo voy a pintar de rojo para que quede. Sí, bien. Entonces, esta recta que hay que ver en qué relación hay la distancia con el radio. A esta recta la vamos a llamar una recta exterior a la circunferencia. Y para una recta exterior, la distancia del centro a la recta, ¿cómo va a ser con respecto al radio? Mayor. Mayor. La distancia va a ser mayor que el radio. Y después tenemos que ver cuál es la consecuencia de esto. Si yo tengo una recta cuya distancia al centro es mayor y la interseco con la circunferencia, ¿voy a tener algún punto en común? No. Y entonces el resultado de la intersección entre la circunferencia y la recta, ¿qué va a ser? Vacío. Vacío. El conjunto vacío, porque no hay ningún punto. Perfecto. Ahora voy a ir acercando de a poquito la recta a la circunferencia. Bien. Qué difícil. Esta recta la llamé T. Voy a trazar ahora la distancia del centro de la circunferencia a la recta. Voy a trazar el punto de la distancia acá. Y esta va a ser la distancia. Y la voy a pintar con rojo. Bien. Esta recta, que se acercó un poco más a la circunferencia, va a ser tangente a la circunferencia. ¿Y qué podemos decir de las rectas tangentes en cuanto a la relación entre la distancia y el radio? Son iguales. Son iguales. La distancia es igual o congruente con el radio. ¿Está bien, Leo?
Bien. Y ya que estamos, si tuviéramos que hacer lo mismo que hicimos antes, buscar los puntos de intersección entre la circunferencia y esa recta. ¿Cuántos voy a tener? 1. 1. A este le llamé S. Va a ser un solo punto de intersección. ¿Sí? Entonces, la recta tangente, tenemos la intersección entre la circunferencia y esa recta, y va a ser el punto S. Acá pongo las llaves. Bien. Ahora voy a seguir corriendo y acercando esa recta o otra recta. A ver, vamos a hacer otra circunferencia para que no quede. Este es el radio. No, RH no. Bien. Y voy a hacer una recta que esté más cerquita del centro. Esta recta la voy a llamar S. ¿Sí? Y voy a trazar la distancia de esta recta al centro, que va a ser un segmento, incluido en la recta perpendicular a la recta S que pase por el centro. Y esta distancia la vamos a hacer en rojo. Bien. ¿Cómo es esta distancia con respecto al radio? Menor. Menor. ¿Y alguien sabe cómo se llama esta recta? Que está más cerca del centro. ¿Es una cuerda? No, ¿te acordás? Una cuerda es un segmento que tiene por extremos 2 puntos de la circunferencia. Pero No. si yo tomo 2 puntos de la recta, las que están dentro de la circunferencia, ahí sí puedo marcar una cuerda. Ahí va a ser una cuerda, pero va a ser un segmento incluido en esta recta. Ok. No es la recta que yo estoy preguntando. Toda la recta es una recta secante a la circunferencia. Entonces, una recta secante va a tener que la distancia del centro a la recta sea menor que el radio. ¿Tendrá intersección esta recta con la circunferencia? Sí, son 2. Son 3, 2. No sé, ¿Por 2 qué o dos? 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué 2? 2. Uno es la que marca la distancia y 2 son los... Perdón, bueno, este Ah. es un punto, decís vos, de la intersección. Le vamos a poner H. ¿Vos decís que el punto H está en la intersección entre la circunferencia y la recta? No, es la distancia. Pertenece a la porque recta, pero no pertenece a la circunferencia. ¿Sí? Entonces no, tenemos 2 puntos nada más. Bien, E y F. El segmento EF es una cuerda, pero acá estamos hablando de intersecciones entre la circunferencia de centro O y radio R con la recta S. Voy a tener 2 puntos también, lo pongo entre llaves porque es un conjunto con 2 elementos nada más. Bien, ahora me pasé el otro tema de la recta tangente, pero me olvidé de preguntarles algo. ¿Cómo
¿cómo hago yo para trazar una recta que sea exterior en cualquier lado? No hay problema. Secante que atraviese la circunferencia. Y si la quiero hacer tangente, ¿cómo la dibujo? A ver, la dibujo a ojo, como me dijeron hoy. Perpendicular al radio. Bien, perpendicular al radio, porque si la dibujo a ojo no estoy segura que cumpla la condición de tangencia, porque esto es muy chiquitito, pero puede ser que no sea perpendicular al radio. Entonces voy a dibujar una recta tangente, primero dibujo el radio, y después trazo una recta que sea perpendicular a ese radio en el punto de la circunferencia. ¿Sí? Esa es la forma que vamos a trazar de ahora en más la recta tangente. Busco un punto de la circunferencia y trazo la recta perpendicular. Cuando ustedes hablan de una función, ¿sí? Y tengo que hacer la derivada de esa función en un cierto punto, lo que se hace es ver la curvatura que tiene la función en ese punto y trazar la recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que hacen. La pendiente de esta recta es la que me da el valor de la derivada. En cualquier punto que vayan, o sea, si está más abajo ven que la pendiente tiende más a 0, para acá va a ser la pendiente negativa, para acá positiva y va creciendo. A eso se refieren cuando hablan de derivada y tangente en un punto. Es el concepto que nosotros estamos viendo acá en la circunferencia. ¿Estamos? Todas las materias se relacionan. Bien. Esto es lo que acabamos de ver en esta parte, ¿no? Posiciones relativas entre una circunferencia y una recta. Acá tienen el dibujito de las 3 rectas, pero allá analizamos las relaciones entre las distancias y el radio. Ahora vamos a analizar las posiciones relativas entre 2 circunferencias. Y acá se dan diferentes posiciones relativas, pero ustedes tienen que unir con flechas lo que es la circunferencia, si son tangentes exteriores, cuál es la relación de la distancia entre los centros. No están en el mismo orden, uno no corresponde a, hay que irlas buscando. ¿Está? Lo que tenemos que analizar acá cuando hay 2 circunferencias es si la distancia entre los centros, ya no hay más rectas acá, entre los centros de la circunferencia es mayor, menor, que la suma de los radios de esa circunferencia. Entonces vamos a empezar a dibujar hasta donde lleguemos. Pueden ser una más grande, una más chica, no me importa. Pueden ser iguales. Voy a tener una circunferencia y otra circunferencia. Vamos a ir acercándolas como hicimos con la recta. Por ahora tenemos 2 circunferencias separadas. A estas las vamos a llamar circunferencias exteriores. Entonces me quedó 1. Y vamos a marcar el radio de cada una de las circunferencias. Para que no se me confundan, le voy a poner a un radio R mayúscula y al otro R minúscula. ¿Estamos? Bien. Y ahora tengo que ver cuál es la distancia entre las 2
entre los dos centros? ¿Cómo hago la distancia entre los centros? Trazo un segmento entre los centros. Es un segmento entre dos puntos, la distancia es un segmento. Bien. ¿Y cómo va a ser entonces esta distancia con respecto a la suma de los dos radios? Mayor. Mayor. ¿Sí? Vamos a tener la distancia entre O y O' y el radio, un radio grande y un radio chiquito. Y si la distancia es mayor que la suma de los dos radios, a estas circunferencias las voy a llamar exteriores. Esperen que tengo que admitir a Brenda. ¿Ves, Claudia? Este sería un tema teórico. Explicar cuáles son las disposiciones relativas entre dos circunferencias. Y ahí tenés que hablar de las distancias y de las relaciones de intersección. ¿Sí? Ah, está bien. Eso, por ejemplo, eso no es práctico, es teórico. Bien, si yo tengo dos circunferencias... Ahora, si vamos al cuadrito que tenemos de circunferencias exteriores, es la 5. ¿Y con cuál lo van a unir? Que la distancia entre los centros es... B. B, mayor a la suma de los radios. ¿Eh? Perfecto. Ahora, si yo digo cuál es la intersección entre la circunferencia del centro O', radio R, y la circunferencia de este O, radio R, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es la intersección? Nula. ¿Y cómo se llama cuando es nula? Vacío. El conjunto Sí. vacío. Bien, entonces circunferencia con centro O', radio R, intersección circunferencia con centro O y radio R chiquita, el conjunto vacío. Ahora vamos a ver qué pasa cuando las vamos acercando las circunferencias. ¿Sí? Acá se tocan, pero hasta ahí. Estas dos circunferencias van a ser tangentes, porque apenas se tocan. Pero son tangentes interiores, porque también puede ser que haya una circunferencia dentro de la otra y se toquen nada más así, un poquito. ¿Sí? Estas no están manteniendo la distancia social, están pegaditas. ¿Y cómo será la relación entre la distancia y la suma de los radios en estas tangentes exteriores? Iguales. Es congruente, es igual. ¿Sí? Yo puedo bajar los radios si quieren para que vean que coinciden. Que la suma de los dos radios, lo que pasa es que se superponen acá y me desaparecen. Pero la suma de los radios es igual a la distancia. Bien. ¿Y hay intersección en estas dos circunferencias? Sí. Sí, Sí, en un Sí. punto. Un punto, que yo le había puesto F. La intersección entre la circunferencia del centro' y radio R mayúscula con la circunferencia del centro O y R minúscula es el punto, un punto, y bueno, le ponen el nombre que ustedes quieren a ese punto.
Bueno. Ahora vamos a seguir acercando la chiquita hacia la grande. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podríamos decir? Estas dos circunferencias van a ser secantes. ¿Sí? Porque van a ver ahora la intersección. ¿Cómo podemos decir que es la distancia entre los centros con respecto a la suma de los radios? Menor. Menor. Muy bien. Entonces, estas van a ser secantes. Y voy a decir que la distancia es menor que la suma de los radios. Ahora, ¿qué quedó formado? Ahí entre los radios voy a poner un punto acá cualquiera. Dijimos F, ¿no? El O'Fo, ¿qué es? Un triángulo. Un triángulo. ¿Y se acuerdan ustedes de alguna propiedad que vimos de los triángulos con respecto a los lados? Me podía asegurar que ese lado... ¿Qué? Es un isósceles lo que se formó. Ya dejó de ser isósceles. Bueno. Qué mala esta profe, me saca todo. No, no necesariamente es un isósceles. Pero había una propiedad de los lados. ¿Se acuerdan que yo en un momento les dije, puedo construir con cualquier segmento un triángulo? Entonces les daba un lado de 2, un lado de 3, un lado de 10, y empezaron a dibujar. No, no se puede, me dijeron. Y hicimos una propiedad y la demostramos. La suma de dos lados es mayor que lo que mide el tercero, digamos. Bien. Cualquier triángulo. Y eso se llama desigualdad triangular, porque no es una igualdad, sino que hay un símbolo de mayor ahí. Mayor y menor son desigualdades. Bien, entonces, en realidad dice que cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor, ¿se acuerdan de la propiedad? Sí. Que la diferencia. Que la diferencia, perfecto. Eso decía la propiedad. Cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Entonces yo voy a poder decir que ese lado B es mayor que la diferencia de los radios. Y acá voy a tratar de hacer chiquitito porque puse R más grande ahí. Ahí está. Si no, lo tenía que haber puesto al revés. Bueno, ¿y habrá intersección entre estas dos circunferencias? Sí, son los dos puntos. 2 puntos. Y les puedo llamar E y F. El F ya estaba, lo habíamos marcado.
Y yo hice hincapié a enunciar así en ese orden como se llama la propiedad, porque precisamente cuando tengan que unir el ítem 2, que es la circunferencia secante, ¿con qué lo van a unir? Las distancias en el cuadrito. Con el punto A. Con el punto A, que dice es menor a la suma de los radios y mayor que la diferencia. Bueno, no voy a seguir acercando las circunferencias porque me quedan 3 minutitos nada más. Las otras 2 que nos faltan las hacemos el miércoles, ¿les parece? Total, ustedes se van a quedar pensando en la cancha de fútbol, o van a ir a armar una canchita para ver cómo son los ángulos, o lo van a dibujar en la hoja, o en GeoGebra, donde quieran, y después el miércoles me cuentan qué vieron. ¿Sí? Bueno, ¿alguien le quedó alguna duda con lo que hicimos hasta ahora? ¿O vamos bien? Yo perfecto. Genial, me encantó. Así que bueno, terminamos de estas posiciones, hacemos algunos ejercicios y después vamos a lo de los ángulos. ¿Sí? Entonces, nos vemos el miércoles, ¿sí? Buen fin de semana y cuídense mucho. Buen fin de. Gracias. Buen fin de. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Suerte con álgebra. Gracias. Ya me había olvidado, ya me recordó. Perdón, me dijeron las chicas. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. No te amargues, no te amargues.